Damos inicio a Cátedra Jurídica en la Z. La cátedra jurídica del día de hoy está destinada a analizar en términos jurídicos la tragedia del pasado 8 de abril, la madrugada del 8 de abril, llenó de luto a la sociedad dominicana. Para analizar esta situación tenemos al más indicado, al doctor Carlos Salcedo, un prominente abogado, uno de los más destacados abogados de la República Dominicana. Analizaremos este hecho desde el punto de vista de la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y las acciones que podría impulsar todo aquel que ha sido lesionado o afectado por este lamentable incidente. En breve comenzamos con esta interesante entrevista. Tal y como anunciábamos al inicio de este programa, tenemos al doctor Carlos Salcedo, un prominente abogado, especialista en litigios complejos, con una amplia experiencia en materia constitucional, derecho civil, derecho penal. Bueno, es una enciclopedia en el mundo del derecho. Bueno, yo diría que trasciende las barreras del derecho, pues también exhibe una cultura general digna de admiración. Doctor, bienvenido y gracias por acceder, aún estando distante de la República Dominicana en este momento. Gracias, Manuel. Tú sabes que somos tuyos y sobre todo para la audiencia cautiva que tienes todas las semanas, que sé que es amplísima y sobre todo de muchísima calidad. Así que, como siempre, estoy a tu orden. Muchísimas gracias, doctor. Como usted sabe, el pasado 8 de abril, en la madrugada, la República Dominicana fue lamentablemente afectada por este dramático accidente en la discoteca Jet Set. En las últimas estadísticas que han dado las autoridades, han muerto más de 230 personas y más de 200 heridos. Ya el dolor que se ha derramado con este tema es desbordante. Y al día de hoy, muchos de los familiares y los mismos afectados se preguntan cuáles son las acciones legales a que tendrían derecho y contra quiénes deberían dirigir estas acciones por las consecuencias de este acontecimiento lamentable. Bueno, Manuel, la verdad es que uno no sale todavía eh, de esta sensación de vacío, de pena, de dolor por un hecho tan lamentable, inesperado para todos nosotros, que incluso marca un antes y un después en términos de los desastres de esta naturaleza, de episodios tan trágicos como los que ha tenido la República Dominicana a lo largo de la historia, que no son tantos, y sobre todo en este aspecto, que provengan de peligros derivados de edificaciones, negocios, no ha habido uno que se le pueda marcar ni siquiera cercanamente. Por lo tanto, todos estamos todavía muy adoloridos, muy afectados de manera muy significativa. Y la verdad es Así, que, así es, doctor. Entonces, en ese plano en el que estamos, ya muchas personas comienzan a preguntar si de hecho creo que en la semana pasada, el martes de la semana, de esta semana, bueno, de esta misma semana, una de las personas afectadas accionó en justicia. Y eso es lo que quisiéramos saber. ¿Cuáles son las vías legales y contra quiénes podrían actuar aquellas personas que han resultado afectadas por este evento? bueno, tú sabes que hay acciones disponibles, básicamente una tríade de acciones. Ok, Hay una responsabilidad en principio sujeta a las evaluaciones técnicas. Esto hay que sosegarlo, sospesarlo. El derecho entraña detenimiento, prudencia, análisis, no solamente de los hechos acontecidos, sino del ámbito jurídico, cuáles son las normas aplicables y si finalmente estas califican para los hechos que finalmente ocurrieron. Obviamente, a ojos vista, se ve que hay acciones de naturaleza civil claramente identificadas. Hay falta identificada por negligencia, con toda probabilidad. Hay incumplimiento, inobservancia de reglamentos vigentes y obviamente contra el propietario, los propietarios del centro nocturno que es por todos conocido como Jet Set. Estas acciones disponibles están previstas en los artículos 1382, 1383 y 1384 del Código Civil de la República Dominicana. Primero, el 1382 establece que todo aquel por cuya culpa pueda resultar alguien lesionado debe responder por ese hecho.
Pero evidentemente no se trata de una culpa directa del 1382, sino que hay otras disposiciones como el 1383. Cada persona no es solamente responsable por el hecho suyo, sino por aquellos de quienes dependan de él y de las cosas de las cuales deba responder. Por lo tanto, si hay delegación de funciones, de administración, incluso en el ámbito del cuidado para el mantenimiento y la prevención de riesgos por parte de los responsables, evidentemente que habría que marcar responsabilidades compartidas probablemente. Doctor, en el Y ámbito en el jurídico se caso, discute si estaríamos en el plano del artículo 1384, aquellos daños causados por la cosa inanimada, o si efectivamente se deben causar por el 1386, que es el daño causado por edificaciones que están en ruinas. Entonces, y si fuera el caso de uno u otro, ¿cuáles son los elementos distintivos para encausarlo conforme al 1384 o el 1386? mira, el 1384 es la imprudencia, la inobservancia, la negligencia que se produzca como consecuencia de una falta personal. Es decir, el hecho mismo de no prever esa situación de riesgo, sobre todo donde hay una concurrencia enorme de personas, es atributivo de responsabilidad por parte, en este caso, de los propietarios. Pero también podría derivarse una responsabilidad del 1383. No solamente ser responsable por el hecho de las cosas de uno, sino por aquellos de los cuales deba responder, como dije antes. Por lo tanto, si hay una delegación de atribuciones o no sabemos si hay contratos de administración, etcétera, que haya sido de alguna manera derivada la presunción, en este caso de responsabilidad, de la cosa inanimada. Se trata de una edificación, un negocio, y es una cosa inanimada. Quien produjo el daño directamente fue, en este caso, el colapso de la edificación y efectivamente todo lo que se produjo, que ya todos conocemos, que este techo cayó sobre las personas que estaban en el lugar. Y esa es cosa inanimada. Y hay una presunción de responsabilidad directa por parte de los responsables. Los responsables deberían entonces probar que no fue causa eficiente de parte de ellos el nivel de responsabilidad. En el caso de que se trate de edificaciones en ruinas, no es el caso particular. No califica para ruinas porque la edificación estaba en este caso funcionando, independientemente de que hayan actuaciones omisivas u omisiones por parte de los propietarios en prever, en este caso, la lesión que hubiera producido, que se debía producir, que se produjo efectivamente como consecuencia de una omisión del cumplimiento del deber y sobre todo la negligencia para haber puesto una cantidad de aires acondicionados ahí sobre el techo, pero aparte de eso una cantidad de finos que se fueron disparando en el tiempo y remodelaciones que finalmente también derivarán en otros tipos de responsabilidades para las autoridades también concernidas. Por lo tanto, la responsabilidad aquí es clarísima, en principio, que se trata de los daños causados por una cosa, en este caso una cosa inanimada que es una edificación. El Doctor, cuerpo, en sí. sentido, como este programa tiene una audiencia no necesariamente solo jurídica, quisiera que le explicara a esa comunidad que quizá no es especializada en la materia jurídica, cuáles son los elementos que debe ponderar el juez, que deben configurarse para que efectivamente pueda establecer una responsabilidad civil. Mira, lo primero es que hay una falta. Tiene que determinar el juez que sea apoderado, sea el juez civil o el juez que conozca accesoriamente de la acción penal que pudiera derivarse y de la cual podemos hablar más adelante. Pero primero tiene que haber una falta. Y la falta no es solamente una acción, una conducta deliberada, intencional, sino que también puede ser una omisión. Es decir, falta de cumplimiento de un deber de cuidado, de un deber frente a los riesgos manifiestos de una entidad como esta, un negocio como este, un centro nocturno donde concurren una cantidad enorme de personas. Si esa negligencia es comprobada, como parece todo indicar que fue así, y la inobservancia, en este caso de reglamentos, que son los relativos a la permisología correspondiente al cuidado permanente para preservar la vida, prevenir los daños que se pudieran sobrevenir como consecuencia del deber de cuidado que tiene todo propietario, efectivamente ahí se calificaría el primer elemento que sería la falta. En segundo lugar, efectivamente el perjuicio.
Es decir, el daño, la lesión que en este caso se ha procurado es clarísima. 231 personas fallecidas hasta ahora, esperamos que no haya más muertos, y también personas lesionadas que exceden las 100 personas. Por lo tanto, eso que es el perjuicio ya está causado. En este caso, para los deudos, es decir, las personas de cuyos fallecidos se trate, las personas familiares que han perdido un ser querido, efectivamente la aflicción, la pena, el dolor psicológico, emocional, esos daños tienen efectivamente un grave perjuicio para estas personas que son los deudos, pero también para las personas lesionadas, aquellos que por fortuna están vivos y muchos, en su mayoría, gracias a Dios, permanecerán vivos, pero las lesiones, sean temporales o permanentes, tienen una consecuencia efectivamente en términos del perjuicio, que es el segundo elemento que tiene que calificarse para que finalmente la falta pueda, junto con el perjuicio, calificar como un elemento constitutivo de la falta, en este caso, que es una falta que no es deliberada, no es intencional, pero sí es una culpa. Es una culpa cuando no hay una deliberación, una voluntad de matar a alguien, sino que hay simplemente un incumplimiento del deber, una negligencia, una observancia y todo lo que ya hemos dicho antes. Y en tercer lugar, tiene que haber una relación de causa y efecto entre la falta que ya nosotros hemos anunciado y el perjuicio. Es decir, cuando hay una falta de relación entre estas dos, finalmente si no se da ese nexo causal, esa relación entre la falta y el perjuicio y la lesión, efectivamente entonces no califica como falta para fines de sanciones en el aspecto civil. Pero en este caso particular, todo apunta a que hay una lesión causada, un perjuicio causado como por efecto de la falta cometida por la omisión de inobservancia de reglamentos por parte del propietario o de los propietarios, pero al mismo tiempo por la negligencia claramente identificada. Eso en el aspecto civil. Bien, eso es en términos macro lo que tiene que ver con la responsabilidad civil. Ahora, siendo esa responsabilidad, vamos a decir, especial, que está dentro del plano de la cosa inanimada, ha habido por mucho tiempo discusiones en cuáles casos aquel que tiene ¿quién debe responder por esos daños causados por esa cosa inanimada? Si el que tiene la custodia directa, si el propietario en términos legales. En este caso, ¿quién debe responder? La sociedad a nombre de la cual está la discoteca Yexet, el administrador, al fin de cuentas, ¿a quién deben dirigirse las personas que han resultado lesionadas, afectadas, dañadas por este hecho en una demanda? Mira, cuando hay una responsabilidad derivada de la cosa inanimada, ¿qué es una cosa inanimada? Lo que no tiene vida. La vida a las cosas inanimadas, una edificación, un negocio, se la da a la gente que participa en ella. Hay una presunción de responsabilidad de los propietarios del local y en el caso particular de que sea una persona jurídica, efectivamente es la persona jurídica, que es una ficción del derecho, que deberá responder con su patrimonio, que es un patrimonio independiente de las personas particulares que forman parte de la sociedad, salvo que haya, en este caso, una transmisión de la responsabilidad de la cosa inanimada. Si se prueba que hay una transmisión de la responsabilidad por efecto de qué, de un contrato de inquilinato, una administración cedida, con contratos de cesión de esas obligaciones en manos de los administradores o de los inquilinos o de aquellos que tengan unas funciones de administración contractual delegada, con niveles de responsabilidad también cedidas, pues evidentemente que tendrán que responder a aquellos bajo los cuales reposa la responsabilidad de cuidado de la cosa inanimada. Esa cosa inanimada efectivamente tendrá que decir, todo el que conozca de esta materia sabe que no tiene una actuación, una conducta como un ser humano, y no podrá responder la cosa inanimada, sino los seres humanos que están bajo el cuidado, la obligación de evitar el peligro, que es una obligación indelegable del peligro, salvo que haya, como reitero,
una transmisión, en este caso, de la responsabilidad sobre la cosa inanimada, que en este caso es el negocio que todos conocemos. Doctor, estamos aquí en una investigación que hicimos frente a una propiedad de una sociedad. Según tengo entendido, la titular es la sociedad E y L SRL. Estando en este plano, muchas veces esas sociedades no tienen recursos, no tienen propiedades, son muchas veces insolventes. Y tal y como usted lo decía, la ley 479-08 establece que hay una responsabilidad en las sociedades de parte de sus socios, en este caso una SRL, hasta el límite de su participación. Entonces, en este orden, si la sociedad resulta no ser solvente para responder frente a los daños generados, ¿podría requerirse un levantamiento del velo corporativo o la inoponibilidad de la personalidad jurídica? Mira, lo que dispone la ley 479 en el artículo 14 es evidentemente el levantamiento del velo corporativo y la inoponibilidad de esa persona jurídica cuando ha habido, en este caso, a través de la sociedad, un ocultamiento para los acreedores de la sociedad de la realidad patrimonial o de activos que contiene, en este caso, o que tiene la sociedad disfrazada o las personas físicas disfrazadas de sociedad. Ahora bien, si la sociedad opera en el negocio jurídico y se demuestra por parte de la defensa que efectivamente no ha obrado en fraude de la ley ni en fraude de los acreedores, evidentemente que la responsabilidad penal, la responsabilidad civil sigue siendo de la persona jurídica. Aquí hay un tema muy complicado y es que efectivamente lo que la ley ha establecido al crear la figura de las sociedades comerciales es evitar que el patrimonio particular de sus socios, hasta el límite de responsabilidad, solamente sea el que responde a los activos particulares de la sociedad comercial, no así los socios individuales. Y no califica el levantamiento del velo corporativo, no califica la inoponibilidad de la sociedad a los demandantes en caso de que los demandantes finalmente no demuestren que ellos han obrado en contra de los derechos de los acreedores. Jamás se podía imaginar la sociedad que iba a ocurrir, tenía que imaginárselo, por eso la inobservancia y la negligencia, tenía que en este caso observar que finalmente el nivel de negligencia o de inobservancia de reglamentos, si se califica, efectivamente entonces podía obrar en contra de los acreedores potenciales. Pero eso será obra de la jurisprudencia, porque no he visto jurisprudencia en la República Dominicana que pueda derivar en un levantamiento del velo corporativo cuando no se ha obrado previamente, antes de la ocurrencia del hecho, para, en este caso, ocultar a sus socios, a los reales propietarios, en la sociedad comercial. Entonces, lo que estamos diciendo en pocas palabras, que si esta sociedad no tiene, como parece que no tiene el suficiente patrimonio para responder a los posibles daños que han sido generados, o los daños ya efectivamente generados, quedarían estas personas afectadas en una condición, vamos a decir, de imposibilidad de un resarcimiento. Bueno, aquí hay varias alternativas. Efectivamente, si no hay un patrimonio y activos suficientes, que evidentemente frente a la cantidad enorme de personas afectadas, habría que ver cuántas personas demandan, pero como quiera son muchas personas. Efectivamente, yo no creo que haya patrimonio en la República Dominicana, probablemente que pueda responder a la cantidad de demandas y a lo que finalmente puedan fijar los tribunales, teniendo en cuenta la proporcionalidad, la lesión causada y la razonabilidad para la fijación del monto. Pero hay otras alternativas que están proveídas en la ley de gestión de riesgo, por ejemplo, se crea un fondo especial en ocasión de catástrofe. Aquí se habla siempre de gestión de riesgos cuando se habla de catástrofes naturales. Por lo tanto, habría que hacer una interpretación y las interpretaciones en materia legal no son antojadizas, no son medalaganarias. Habría que ver una interpretación posiblemente extensiva. En el plano penal es imposible, en el plano civil las exigencias en este caso no son tan notorias y tan restrictivas como en el plano penal y por lo tanto los jueces en este caso no sean creativos, no serán creativos, pero tienen un margen mayor que en materia penal.
Por lo tanto, esa interpretación podría ser, y ese fondo de contingencia, ese fondo creado para desastres, podría alcanzar eventualmente a eso. Sin embargo, ese fondo está previsto para que cuando los ayuntamientos no tengan los recursos suficientes para que puedan ser, en este caso, no resarcidos. Ese fondo no es para eso en principio. Habría que ver cómo se extiende en el plano de la interpretación lo que la ley de manera limitada ha establecido. Ese fondo básicamente es para restaurar el lugar si es necesario, auxiliar a las víctimas, en este caso, llevarla a los hospitales, proveerle todos los medicamentos, todas las necesidades, cuando hay también instituciones como los hospitales que tienen en principio todas las herramientas para poder proveer la salud y poder de alguna manera hacer recuperar cuando sea posible a los pacientes, a las personas lesionadas. Pero esto escapa Habría, de la, vamos a decir, del control del propietario, administrador, de la sociedad que administraba o de la persona que administraba YEXET. eh, y en ese sentido quisiéramos saber quién gestiona ese fondo al que usted hace referencia y qué requisitos habría que cumplir para de alguna forma reclamar que pueda compensar o auxiliar en este caso. bueno, el Consejo Nacional para la Prevención, Mitigación y Respuesta ante los desastres que se producen de esta naturaleza tiene que decidir en ese orden, en reunión, si ese fondo va a proveer ante la falta de fondos por parte del Ayuntamiento del Distrito Nacional, ante la magnitud de los eventos, si puede responder más allá incluso de la asistencia propia de la edificación y los peligros que pueden surtir sobre las personas que pudieran estar ahí todavía. Ya eso pasó, esa parte se superó, pero evidentemente que están los lesionados y las personas que requieren asistencia psicológica, asistencia de salud, asistencia de atención en todos los órdenes. Y si los hospitales no son suficientes para proveer todas estas necesidades, pues el Estado a través de ese fondo pudiera proveerlo. Pero está la otra alternativa. Hay que ver cuál es el seguro que tiene de responsabilidad civil, ¿verdad? En el caso particular de la empresa, de la sociedad que tú has mencionado, cuál es el seguro y cuáles son los límites de responsabilidad. Pero hay un problema, y es que si el seguro, que generalmente tiene exclusión de responsabilidad cuando hay una falta de la víctima, cuando en este caso la responsabilidad deriva de un tercero, cuando particularmente hay una negligencia probada, grave, como podría ser en este caso inobservancia de reglamento por parte de los propietarios. Y esas cláusulas de exclusión de responsabilidad en el seguro, evidentemente que nos dejan en un vacío, particularmente para las víctimas, porque tendrían que marcharle a una sociedad que en este caso particular, según lo que tú me indicas, y probablemente habría que confirmarlo, dejan a las víctimas, a los deudos, a los demandantes, a los lesionados, a las víctimas en general, ¿verdad? En el vacío económico patrimonial para poder entonces requerir el resarcimiento, la compensación adecuada de los daños que le han sido irrogados, de los daños que le han sido, en este caso, procurados como consecuencia de ese acto que lamentablemente ha llenado de tragedia, de dolor a la República Dominicana y al mundo. Doctor, ahí también tenemos la dificultad de que las pólizas tienen un límite de cobertura y van a cubrir esos daños hasta el monto que establezca la póliza. Sí, generalmente los límites son, mira, en mi experiencia profesional de unos 38 años, hemos tenido muchísimas veces casos en los cuales son los propios propietarios que deben responder ante la limitación, no solamente de la fijación de los montos, porque generalmente la responsabilidad civil, si usted la ve desde el punto de vista de la magnitud de esa institución, de ese negocio, la cantidad de personas que concurren ahí, evidentemente que la póliza de responsabilidad civil contra daños, como en este caso particular, de una manera brutal, como se han producido, pues evidentemente debería ser un límite altísimo. Pero habría que ver la póliza. Yo no puedo adelantarme porque no conozco la póliza, pero evidentemente que un primaje, una prima altísima por parte de los propietarios siempre limita el monto de la responsabilidad civil asegurada. Yo evidentemente tendría que ver la póliza y ver si hay niveles altísimos de responsabilidad. Nadie se va a imaginar que van a haber 231 personas fallecidas en un evento de esta naturaleza, en una tragedia tan grande, ni tantos lesionados, que recuerdo que eran unas 195 personas.
Por lo Sí, tanto, es no muy podemos difícil, es muy nosotros difícil poderse anticipar a un riesgo de esa naturaleza. no y especular, no podemos especular sobre esto, ni tampoco, pero por la experiencia y por el conocimiento que tenemos de pólizas, generalmente esos eventos están excluidos cuando se puede comprobar efectivamente la negligencia y la observancia de los reglamentos, están excluidos del rango de la responsabilidad que es asegurada por parte de la compañía aseguradora. Entonces, Doctor, eso hay que verlo. antes de irnos a discutir respecto a las posibilidades de acciones penales, quisiera que discutiéramos primero quiénes tienen calidad para accionar, quiénes son los que se pueden entender realmente como víctimas y que por vía consecuencia tienen un interés y una calidad para demandar en justicia. Bueno, primero las personas lesionadas de manera directa. Nadie por ellos puede, en este caso, accionar, salvo que sean menores de edad que estarían representados por los padres o que tienen o quienes tengan la tutela de ellos. No recuerdo, evidentemente que no va a haber menores. Tengo entendido que las personas de menor edad eran de 30 a 35 años. Sin embargo, he sabido de personas que tenían 22, 27, 31 años. De hecho, eh, lo puedo decir por esta vía, he sido consultado por varias personas afectadas, con personas fallecidas, para ver si nosotros le proveemos la defensa. Y estamos analizando esa situación. Estamos fuera del país en este momento, pero cuando lleguemos ya tendremos reuniones oportunas con las personas que nos han, en este caso, contactado. Pero evidentemente que se trata de personas que van a ser representadas, que van a actuar directamente cuando son los lesionados. Y en el caso particular de las personas fallecidas, son, en el caso de que sea el esposo, la esposa, los hijos tienen el derecho de accionar. Y en el caso de los hijos, los padres podrán hacerlo en su lugar, que son las personas que finalmente han sufrido la aflicción, la afectación directa como consecuencia de la muerte de cada una de las personas tan queridas para ellos, que son descendientes directos, ascendientes directos o que tienen un vínculo de casamiento, que tienen un vínculo matrimonial o de unión de hecho que finalmente le ha afectado de manera singular. Doctor, en estos casos quisiéramos entender un poco cuáles son los daños a los que tiene derecho las personas que han resultado lesionadas. En términos técnicos se habla de lucro cesante, daño emergente, bueno, el concepto de daño moral. Si nos puede un poco edificar de estos conceptos a cuáles de estos derechos de indemnización tienen las víctimas de este lamentable suceso. Bueno, en primer lugar está el lucro, está el daño emergente, como tú bien apuntas, que es el daño emergente. Todos estos gastos que se han producido en el caso de los lesionados como consecuencia de la atención médica, de los medicamentos, de todo lo que ha sido consecuencia directa de un daño material que se ha producido y que ha entrañado un desembolso económico por parte de los lesionados, en el caso de los que están vivos, y en el caso de los muertos también, de las personas fallecidas, los deudos, sus familiares, podrán entonces depositar como prueba importante de ese daño emergente cada uno de estos gastos en hospitalización, en postoperatorios, en todo lo que tiene que ver con el proceso de sanación y de recuperación. En el caso de los muertos, habría un segundo elemento que es el lucro cesante. Evidentemente que son las pérdidas o las ganancias, en este caso, dejadas de ganar como consecuencia de haber sido lesionados. Y en el caso de los fallecidos, imagínense ustedes lo que eso significa para hijos que quedaron en la orfandad, viudas o esposos que quedaron en la orfandad, todo lo que eso significa. Y por lo tanto, esos son, por un lado, el daño emergente, el lucro cesante y las posibilidades futuras también de ganancias relativas a lo dejado de percibir. Esos son elementos los tres que en este caso califican como parte del perjuicio o como todo el perjuicio que debe necesariamente demostrarse. No es solamente decirlo, Eso es el plano sino que hay patrimonial. que, en el plano Ahora también patrimonial. tienen o podrían tener derecho a requerir los daños morales, a aquellas afectaciones que no Sí. son A eso iba precisamente, derivadas del a patrimonio. eso iba. Claro, y eso es un elemento importantísimo porque un hecho de esta magnitud, eh, pues lógicamente, cuando se le han muerto tres hijos a una sola persona, sus únicos hijos,
cuando se le ha muerto un hijo o quien sea, a un familiar cercano, evidentemente que hay una afectación moral, una aflicción permanente, un daño psicológico, emocional, que tiene una cuantía. En la República Dominicana hay dificultad para fijar la cuantía del daño moral. Se presta a muchas interpretaciones subjetivas por parte de los jueces, pero hay parámetros, hay incluso formas de fijación del daño moral, pero en este caso de tanta trascendencia, eso va a impactar necesariamente en la atención del juez, que tendrá evidentemente que tener elementos suficientes para poder dar una sentencia que objetivamente sea defendida y que no sea revocada en una instancia superior, luego de conocerse en primer grado cada una de las demandas que sean encausadas. Doctor, vamos a tener que hacer una pausa porque se ha extendido y hay elementos todavía que nos gustaría tratar con usted. Pero antes de irnos a esa pausa y regresar, ya para tratar la parte, la eventual acción penal, quisiera que nos informara o nos dijera cuáles serían los elementos de prueba que debería considerar el juez, primero para identificar si efectivamente se configuran los elementos de la responsabilidad civil y segundo para verificar la dimensión del daño que debe ser resarcido. Bueno, hay que comprobar necesariamente con la prueba. Basta, no solamente es relatar los hechos que todo el mundo conoce, y no es tampoco articular los hechos como todo el mundo conoce, sino jurídicamente los hechos tienen una vinculación necesaria con pruebas. En primer lugar, la negligencia, la omisión o incumplimiento del deber de cuidado por parte de los propietarios se puede calificar. Primero hay que obtener certificaciones de cada una de las instancias donde no se procuró un permiso, por ejemplo, para una remodelación, para instalar esos aires acondicionados donde se estaba poniendo en riesgo un negocio de esa naturaleza donde concurren tantas personas, donde concurrían tantas personas. Esas certificaciones son de obras públicas que en virtud de la ley 687 tiene que necesariamente tener el depósito por parte de los propietarios de cada uno de esos permisos originales y los permisos luego para cualquier tipo de remodelación, sobre todo en tipo de negocio de esta naturaleza. Bueno, en todos los negocios, todas las edificaciones del país. Eso es una responsabilidad que deriva de la ley 687 y si los propietarios no lo hicieron, evidentemente que tiene que procurarse esas certificaciones de las entidades oficiales. Ayuntamiento que tiene que dar no solamente el permiso de suelo, sino que tiene que dar la autorización para que el negocio abra, pero no solamente para que abra, sino para que se mantenga operando conforme a los reglamentos que establece, en este caso, el Ayuntamiento del Distrito Nacional para ponerlo en el espacio territorial donde pertenece en este caso. Y luego hay que procurar los informes técnicos, las auditorías que serán necesarias realizar a la edificación y la falta de previsión por parte de los propietarios, si así ocurrió, de todos estos riesgos que se han producido y que finalmente permitieron que el colapso se haya producido. Básicamente, hay que procurar necesariamente por parte de las víctimas las actas de defunción, en el caso de los fallecidos, las actas de nacimiento de cada una de estas personas, en el caso de que sean los padres, tienen que procurar las actas de nacimiento de sus hijos fallecidos, en el caso de los esposos, que hayan sobrevivido. El esposo, si sobrevivió a la esposa, pues tendrá que necesariamente aportar el acta de matrimonio, y así lo hará la esposa en relación con, en caso de que tenga que demandar por la muerte de su esposo. Hay otros elementos que necesariamente habrá que indagar. En el caso particular de tratándose de un centro nocturno, habrá que obtener la certificación de parte del Ministerio de Interior y Policía de si finalmente ese local, ese negocio cumplía todos los requisitos propios para el funcionamiento de un negocio de esta naturaleza. Si cuidaba los decibeles, que también tienen un impacto, habrá que hacer un análisis de los decibeles que habían ahí frente a una obra que podía colapsar y que no tenía los cuidados debidos, porque también el sonido impacta los decibeles, que son altísimos en este tipo de negocios y en centros nocturnos. Pues evidentemente habrá que certificar el nivel de decibeles que había ahí. Cosas que son a veces un poco difíciles, pero que habrá que hacer y procurar. Esas son, lógicamente, después también hay que aportar, en el caso de los lesionados, todo el registro de cada uno de los hospitales y clínicas que han llevado del tratamiento, de cualquier calificación del tipo de lesión que cada una de las personas haya tenido,
y en las actas de defunción en el caso de los fallecidos. Esos son en términos, diríamos, indicativos, iniciales, cuáles son las pruebas que deberá aportar cada una de las personas que en este caso encamine una acción de naturaleza civil y también eventualmente penal. Bueno, estamos con el doctor Carlos Salcedo. Vamos a hacer una breve pausa para continuar hablando de estas acciones que pudieran tener las víctimas de este lamentable acontecimiento ocurrido el pasado 8 de abril. Manténgase en sintonía y en breve continuamos en su cátedra jurídica. Estamos en Cátedra Jurídica en la Z. En el día de hoy estamos analizando la tragedia del Jet desde el punto de vista jurídico. Estamos con el doctor Carlos Salcedo, uno de los abogados más reputados de la República Dominicana, analizando desde el punto de vista del derecho cuáles acciones legales se podrían impulsar para lograr el resarcimiento de las víctimas o si hay lugar, y esta es la parte que vamos a desarrollar en este segmento, si hay lugar a alguna acción de tipo penal. Doctor, antes de entrar a la parte, al análisis de si hay elementos para una acción penal, quisiéramos, porque las víctimas, los familiares de las víctimas, sobre todo de aquellos que han fallecido, tienen quejas por el retraso en el informe de patología. Entonces, ¿qué papel juega esta certificación que se emite forense con relación a las causas de la muerte de las personas en este evento? Mira, tú sabes que en materia penal, de manera particular, tú te has adelantado, hay libertad probatoria. Por lo tanto, los elementos de prueba, uno solo no es suficiente para que los jueces tengan una valoración final que contenga una sentencia debidamente motivada. Por lo tanto, concurren una serie de pruebas en este caso particular. No es una única prueba. La sola prueba del fallecimiento y la causa de la muerte que reposa en el acta de defunción efectivamente sirve de base para una acción, tanto en lo civil como en lo penal. Evidentemente que el informe de patología forense es indicativo de la causa de la muerte y se va a reflejar en el acta de defunción. El retraso, evidentemente, es más que justificado. Estamos hablando de una cantidad, eh, diríamos, para nadie es un secreto que no había ocurrido antes y por lo tanto es inesperada la cantidad de muertes y no hay, incluso en términos reales, operativos, la capacidad para una respuesta inmediata por parte de las autoridades. Uno puede decir, bueno, hay negligencia, es que esto desbordó los límites institucionales y hay que tener un poquito de paciencia. La aflicción está y los deudos tienen desesperación, las víctimas con todo el derecho habido y por haber, pero institucionalmente no se puede tampoco responder de manera emocional ni de manera apresurada. Tiene que necesariamente calificarse adecuadamente la causa de la muerte. Pero evidentemente que el informe de patología forense tiene de patología forense tiene una incidencia indeclinable, indefectible, y que se va a reflejar finalmente en el acta de defunción. Doctor, además del resarcimiento que tienen derecho a las víctimas, hay muchos que ya han iniciado acciones penales e incluso el Ministerio Público ha anunciado una investigación relativa a este hecho. Hay quienes sitúan el tipo dentro del homicidio involuntario en los casos de las personas fallecidas y golpes y heridas involuntarios para aquellos que se mantienen con vida al día de hoy. ¿Cuál es el artículo del Código Penal que tipifica estas acciones, si efectivamente se tipifica? ¿Y cuáles serían los pasos que deberían dar las víctimas que quieran encauzarlo por la vía penal? Mira, ahí el artículo 319 y 320 prevén precisamente el homicidio involuntario y también las disposiciones relativas a las lesiones tanto de naturaleza temporales como permanentes, con sanciones que llegan hasta hasta los 2 años de prisión correccional. Eh, Evidentemente que las acciones disponibles habría que necesariamente analizar cuáles son los elementos, como lo hicimos en el aspecto civil, los elementos que tipifican la conducta, que en este caso es una conducta involuntaria, no es un homicidio intencional en principio, salvo que se demuestre lo contrario, pero se ve a todas luces que estas personas no planificaron un homicidio,
que no es un asesinato porque no hubo premeditación ni acechanza, que no es un homicidio voluntario porque nadie quería la muerte de esa gente, pero lógicamente es una omisión grave y eso califica para un homicidio involuntario si se demuestra efectivamente la omisión y el incumplimiento del deber de cuidado y al mismo tiempo la inobservancia de reglamentos. Y las personas que pueden, en este caso, accionar, tienen disponible la querella con constitución en actor civil para posteriormente acusar a la persona responsable, a las personas responsables de estos hechos tan lamentables. Eso toma un curso, la investigación, en este caso la acompañará el Ministerio Público, que es la entidad oficial que deberá colaborar, contribuir, ayudar obligatoriamente a cada una de las víctimas a procurar, y ellos mismos también procurar, todos los elementos de prueba que puedan hacer una acusación fuerte, permitir hacer una acusación fuerte, firme, contra las personas responsables y llevar a juicio a aquellos que deban sufrir las sanciones penales y civiles correspondientes. Doctor, usted habló de la querella y también habló de la actoría civil. Es decir, conforme al artículo 50 del Código Procesal Penal, para explicarle al público, no solamente en el ámbito penal, en la jurisdicción penal, se puede solicitar la aplicación de sanciones penales, esto es, aquellas que son privativas de libertad o aquellas que tienen que ver con multa, sino también se puede requerir la indemnización, aquellos que hablábamos cuando hablábamos de la posibilidad de una indemnización. Es decir, que cuando se pone la querella, accesoriamente se puede constituir un actor civil para requerir también ante el juez penal, además de la pena, una compensación. ¿Eso es correcto? Así es. Como decía al principio, usted puede iniciar una acción civil de manera separada a la acción penal. Pero esto tiene un inconveniente, es que si usted separa la acción civil ante los tribunales civiles, esta acción quedará suspendida, sobreseída en ocasión de la persecución penal. Entonces no tiene ningún sentido cuando usted tiene la opción de acudir ante el tribunal penal para que de manera accesoria se conozca también la constitución en actor civil, que no es más que el hecho de que una persona afectada directamente por los hechos o de manera particular los familiares de las víctimas, accionen para procurar las indemnizaciones, las compensaciones económicas que han sufrido las víctimas, que han sufrido los deudos y los familiares como consecuencia de esta lamentable tragedia. Entonces, ante el Tribunal Penal se pide la sanción penal, que es en este caso una acción dirigida a la condena penal, y en el caso de la acción civil accesoria a esta acción penal, se procura entonces la compensación económica como consecuencia de los daños que ya decíamos antes, que son de diferente naturaleza, incluidos los daños morales, los daños materiales o patrimoniales, como tú bien apuntabas, y los daños morales que finalmente son todas estas lesiones emocionales, psíquicas y de toda naturaleza que han sufrido las víctimas en sentido general. Entonces, en síntesis, sería más recomendable impulsar una acción penal y en ella adherir la acción civil para también lograr un resarcimiento. Necesariamente, un buen estratega en el ámbito del litigio tendrá que procurar accionar de manera concurrente y ante el tribunal penal, tanto para la sanción penal como para la sanción civil. No sería, en este caso, ni siquiera más que frustratorio alejar la sanción civil cuando usted tendría que esperar que la sanción penal se procure, si usted separa la acción civil de la penal, que la sanción penal se decida de manera irrevocable, que haya transitado todos los ámbitos del sistema de justicia, para entonces usted iniciar la acción civil con todo el tiempo que eso entraña, que sabemos que son años. Y por lo tanto es frustratorio, ineficiente de cualquier abogado que elija de manera separada las acciones. Yo siempre he procurado, en este tipo de casos, que las acciones civiles, la actoría civil, la demanda de compensaciones económicas se hagan de manera concurrente, concomitante, accesoria a la acción penal, que es lo más conveniente. Doctor, aquí ha habido más de 230 personas que han fallecido y un número igual o superior de personas que han resultado heridas a consecuencia de este evento. En ese orden, las personas dicen, bueno, ¿cuáles serían las sanciones de índole penal que a la responsable o eventual responsable de este hecho se le debería imponer, el juez debería imponerle?
Bueno, el código establece claramente una sanción mayor, no mayor de 2 años de prisión correccional. Ustedes conocen, o el país conoce, en el caso particular de los abogados, la tríada de tipificaciones penales que existe en el Código Penal, que ha sido de alguna manera atemperado, modificado en el ámbito del Código Procesal Penal. Las acciones son las penas particularmente aflictivas e infamantes, que son las más grandes, las más graves, las penas correccionales, que son de mediana categoría, dentro de las cuales se encuentra precisamente el homicidio involuntario. Y hay las penas de simple policía que son, en este caso, diferentes, mucho menores que estas sanciones que son de apenas 2 años, de un máximo de 2 años. Esta, que es calificada en principio como homicidio involuntario, califica como una pena de naturaleza correccional, es decir, una pena menor relativamente. Ante la magnitud de los hechos, usted dirá, pero ¿por qué una sanción tan limitada, tan disminuida? El código no ha sido revisado. Tenemos más de 20 años tratando de revisarlo, pero hay que tener también en cuenta que las acciones penales, el Estado está limitado por un principio de legalidad y particularmente no hay tribunal alguno que pueda, ante un hecho de esta naturaleza, de esta magnitud, extender el brazo sancionador ante una conducta que mucha gente sentimentalmente o por emocionalidad entienda que deben ser sancionados a tantos años como víctimas hayan ahí, que se trata de una sanción menor. Pero ese es el principio de legalidad. Hay una O sea, limitación. Además, doctor, ante precisamente esa inquietud, la gente dice, pero ¿y por qué no hay el cúmulo de penas en República Dominicana? Si de forma jurisprudencial un juez no pudiera de alguna manera agravar la sanción que la legislación plantea. ¿Usted pudiera un poco explicar este concepto del principio de legalidad y por qué razón no puede excederse de este límite de 2 años de prisión? Correccional, por cierto. mira, lo primero es que la intervención penal debe ser mínima. El Estado, que tiene un brazo enorme para poder sancionar, tiene que tener en cuenta que también hay derechos de los imputados. Hay un principio de inocencia en la República Dominicana, hay una tutela de derechos fundamentales, hay un debido proceso y efectivamente todas estas personas que pueden ser imputadas o una persona imputada tiene esos derechos consagrados. ¿Para qué? Para que la justicia no se desborde. Y el principio de legalidad lo que hace es que es un principio limitador de la fuerza del Estado dominicano y del mundo para no aplicar arbitrariamente sanciones que no estén previstas en la ley. El Código Procesal Penal, el Código Penal, más que procurar sanciones por sí misma, lo que procura es limitar al Estado en la intervención en el ámbito de la justicia. Porque no es aplicar justicia por justicia o aplicar el ojo por ojo y diente por diente o tener un sistema, como nosotros lo hemos escuchado, de penas excesivas no previstas en la ley. Para que haya una sanción mayor tiene que intervenir en el futuro el legislador, y el legislador tiene que ser también, en este caso, saber discriminar lo que son las necesidades de la población, de que sea sancionada a cualquier persona a cualquier precio y que al mismo tiempo se desborden los límites de la sanción en la República Dominicana como consecuencia de un sistema que muchas veces responde a necesidades de venganza personal, de afectar a personas más allá de lo debido. Estamos hablando de un homicidio involuntario que ocasionó una pérdida de 231 personas. Nosotros tenemos que ser racionales. Estamos hablando de un hecho lamentabilísimo, pero estas personas no quisieron una muerte, no planificaron esa muerte. Evidentemente que para que haya, en este caso, la omisión o inobservancia de reglamentos, para que haya una negligencia calificada, tiene que ser grave. Y esa negligencia calificada parece a ojos vistas que efectivamente se procuró. Eso es producto o debe ser objeto de análisis en el ámbito de la discusión que se está dando en el Congreso en el plano del Código Penal. Esto podrá incluso revisar lo que actualmente se ha previsto para la reforma al Código Penal. Yo no digo que haya sanciones extremadamente drásticas, pero estos casos deben ser objeto de análisis a futuro no, en el mediano plazo, para que finalmente los legisladores respondan a las necesidades de racionalidad, de proporcionalidad, pero al mismo tiempo de la sanción más adecuada para un hecho de esta naturaleza.
Eso habla de la necesidad de un código penal y que vaya el mensaje a nuestros legisladores que se entienda que en ese instrumento ya está vetusto y que requiere una actualización. Doctor, las personas quisieran saber, tener la orientación de más o menos si se deciden ir por una acción penal, cuáles son los pasos que han de seguirse. A pesar de que hay tantos procesos y esos procesos sirven para edificar, como que el Ministerio Público ha acostumbrado mucho a iniciar con acciones de medidas de coerción y de esa medida de coerción regularmente resultar una prisión preventiva. En este caso también, ante el dolor, ante la impotencia, con una tragedia de una dimensión tan grande, la gente también se pregunta por qué el Ministerio Público no ha actuado y si es lo normal que accione de forma precipitada y aplique una medida de coerción. Quisiera que nos explicara cuál es el curso que ha de seguirse luego de que se presente una querella, esa investigación del Ministerio Público y en qué punto se solicita una medida de coerción y si en este caso se prevé que pudiera aplicarse prisión preventiva. Bueno, hay que tener mucho cuidado, Manuel, con el populismo penal del que tanto, populismo punitivo, como tú lo quieras decir. La justicia no está para responder a venganzas o a cuestiones sentimentales que son, en este caso, ardorosas, son de todos los dominicanos y de parte de gente del mundo. Un caso tan lamentable como este. La justicia es otra cosa. La justicia debe responder a parámetros, a normativas existentes y efectivamente no debe atender los reclamos desmedidos de la población. Y por lo tanto hay que ser bastante cuidadosos cuando se puede procurar, en este caso más allá de lo que el sistema de justicia y la Constitución de la República, los instrumentos internacionales, así lo han debido. Eh, yo creo que necesariamente tenemos que pensar que este proceso, desde la querella hasta la investigación inicial, primero tiene que ser una investigación preliminar bastante fuerte, bastante extendida, consolidada, para que se reúnan los elementos de prueba suficientes, harto suficientes para que haya una medida de coerción que se corresponda con la magnitud de los hechos. Habida cuenta de la solicitud de medida de coerción con elementos e indicios suficientes que permitan valorar adecuadamente al juez que conozca de la medida de coerción, proseguirá la investigación ya en su fase de investigación propiamente dicha, que es parte de la fase preparatoria que culmina finalmente con la acusación, que es lo que se prevé en este caso, para luego entonces una audiencia preliminar y que luego esto vaya a juicio con toda seguridad. Por lo tanto, no apresuremos la medida de coerción, es mi consejo de siempre, si no se tienen todos los elementos suficientes. Estamos hablando de 231 personas fallecidas, de 195, una cantidad enorme de personas lesionadas. De todo eso hay que reunir elementos preliminares para poder juzgar adecuadamente o tener en la mano del juez de la audiencia de medida de coerción los elementos, no todos los elementos, sino los elementos necesarios preliminares que sean hartos suficientes para que pueda haber una medida de coerción tan drástica como los eventos que en este caso ya todos conocemos. Así que no Doctor, precipitemos la cuestión, es mi consejo. doctor, para también aprovechar y educar y que nuestros oyentes se puedan edificar, porque muchas veces esperan que la medida de coerción ahí ya entienden que se ha logrado la sanción. Y si no hay prisión preventiva, ya entiende que el caso se derrumba o que no tiene sentido tal vez de continuar con los procesos. Quisiéramos que hiciera una reflexión respecto a esto y que nos dijera la diferencia entre esa audiencia de medida de coerción, los presupuestos y elementos que se evalúan, qué es lo que se pretende preservar en esa audiencia de coerción, la diferencia de esta audiencia de coerción con la preliminar y así también con la audiencia de juicio. Bueno, en la audiencia de medida de coerción se van a conocer presupuestos que den cuenta del nivel de vinculación de las personas imputadas. Todavía la investigación está en curso y no son acusadas. Esa es la diferencia cuando se pasa ya a la audiencia preliminar. Primera cuestión. Son imputados porque están en un proceso de investigación preliminar y hay elementos suficientes para hacer pensar que estas personas tienen una vinculación con un hecho penalmente relevante como sería un homicidio involuntario y faltas civiles que van a ser encaminadas eventualmente por cada una de las víctimas. Entonces ahí no se juzga en primer lugar la culpabilidad de la persona.
Ahí se juzga primero que esa persona pueda tener una vinculación, que los elementos reunidos hasta ese momento son suficientes para poder pensar que esa persona tiene un grado de De connivencia, de arraigo. responsabilidad penal. Primero. Ok. Segundo, que tiene o que no tiene arraigos suficientes para poder evitar fuga, para poder evitar que pueda de alguna manera amenazar, intimidar a testigos, que no pueda de alguna manera destruir pruebas que sean necesarias para el proceso de esta naturaleza. Y si esa persona, en este caso, no, si a esa persona no se le demuestra que hay peligro de fuga, evidentemente que es un elemento fundamental a tener en cuenta, porque la gente lo que quiere es prisión y quiere cárcel. Pero si la persona tiene elementos suficientes para demostrar el arraigo, no se trata, lamentablemente, de un hecho penalmente tan relevante como un asesinato, un homicidio o asociación de malhechores o cualquier acto de terrorismo, que son los hechos calificados de mayor gradación en el Código Penal y la legislación complementaria, los tipos penales especiales llamados, y por lo tanto se trata de una sanción de apenas 2 años de prisión, y eso marca de alguna manera la naturaleza y la dimensión de la falta. Evidentemente que el juez tendrá en cuenta también la lesión Y el producida monto por de resarcimiento 231 no pesaría muertos. aquí. El monto de resarcimiento evidentemente que va conjugado con la magnitud de los hechos. Estamos hablando de 231 personas fallecidas, de casi 200 heridos, y si todo eso va a la valoración del juez, evidentemente que tendrá una carga importante para fin de definir evidentemente la suerte del proceso. Lógicamente, la Corte Interamericana ha dicho que no define el peligro de fuga, en este caso la cuantía de la sanción, que no lo define porque hay otros elementos que deben ser objeto de análisis, ni tampoco la drasticidad, bueno, como lo reitero, la drasticidad de la sanción, pero el juez también debe de alguna manera detenerse a analizar que su prisión preventiva o cualquier otro tipo de medida de coerción que dicte, que hay una alternativa, hay 6 alternativas adicional a la prisión preventiva, que la sanción que venga, la sanción, ya uno, hasta el populismo penal ha llevado uno, sino la medida de coerción que sea dictada no sea una culpabilidad demostrada anticipadamente o declarada anticipadamente, o una sanción anticipada. Eso no puede ser una sanción anticipada, sobre todo cuando se ha tratado un hecho de que tiene una prisión correccional de apenas 2 años. Y por lo tanto, esos son análisis integrales que deberá hacer el juez en el momento de análisis. Entonces, en síntesis, en esa medida de coerción no se evalúa a fondo ni la culpabilidad, no se debe evaluar sino el riesgo de fuga, la posibilidad de afectar la investigación por la influencia que esta persona pueda tener, los medios que pueda tener a su alcance o el riesgo que represente para la víctima. Al fin de cuentas, esto es en síntesis lo que se evalúa en la medida de coerción. ¿Es así? Así es, pero hay que ver, tú decías un elemento importante. Como hay víctimas, evidentemente que habiendo tantos daños materiales, es decir, los daños patrimoniales y morales son de tanta cuantía, que evidentemente la medida de coerción, si junto con la medida de, diríamos, personales, hay medida de coerción real, que son la afectación de patrimonio, y este patrimonio se demuestra que está disperso o que no reposa en la sociedad que finalmente es aparentemente la responsable de los hechos, el juez tendrá que tener en cuenta necesariamente eso para de alguna manera garantizar que las indemnizaciones junto con las sanciones de prisión preventiva sean de alguna manera preservadas, que no se vaya a diluir en el tiempo, y lógicamente por eso digo que es un análisis integral. No puede ser solamente la sanción prevista para el tipo penal, sino que también las lesiones producidas en el caso de los deudos y los daños previstos en el caso de los lesionados, para poder de alguna manera hacer un nivel de protección en la decisión y que no se diluya en el tiempo el resarcimiento, la compensación económica de cada una de las víctimas. Doctor, si luego el Ministerio Público decide acusar, presenta acusación y esto se conoce en una audiencia preliminar. ¿Cuál es la diferencia entre la audiencia de medida de coerción y la audiencia preliminar?
y ya luego sí, dicta auto de apertura a juicio, la diferencia con la discusión que se produce en juicio. La audiencia preliminar es una audiencia donde se va a conocer la naturaleza de los hechos que se han, en este caso, endilgado a los imputados o al imputado, la calificación jurídica que provisionalmente ya ha dado el Ministerio Público en la acusación, que es provisional, porque la definitiva es la del juez, y cuáles son los elementos de prueba que se han reunido y que son reconocidos en este caso. Entonces se reconocen las partes, cuáles son las partes, en este caso el Ministerio Público, las víctimas, actores civiles, querellantes, cuáles son las pruebas con las que va a juicio, cuáles son los tipos penales con los que va a juicio. Eso es en la audiencia preliminar, a diferencia de lo que ya dije en la audiencia de medida de coerción. Ahí se determina si hay elementos suficientes, si los hechos que han sido calificados tienen las pruebas de sustento necesarias para que en un juicio de fondo pudieran ser estas personas condenadas. Ahí no se establece culpabilidad tampoco. Y entonces con eso, si se va a juicio, efectivamente, elementos, los hechos, que en este caso han sido calificados por el Ministerio Público como necesarios para acudir a juicio, los elementos de prueba y los tipos penales, más las partes, determinan entonces lo que el tribunal de juicio habrá de conocer. Ya el tribunal del juicio sí efectivamente conoce de la responsabilidad penal luego de calificar el tipo penal, que en este caso haya sido identificado, o los tipos penales. Hay más de un tipo penal, en este caso, como tú advertías, 319 y 320, pero además deberá determinar si finalmente las pruebas son suficientes para poder destruir la presunción de inocencia que reposa en manos del imputado o de la empresa imputado, las personas particulares que son imputadas de los hechos que han originado esta tragedia. Doctor, ya finalmente, estamos con el tiempo encima, quisiéramos saber si además de la sociedad que se dice que es la titular de Yexet, de los gerentes o administradores, si hay posibilidad legal de incorporar, aun sea como tercero civilmente demandado, en el caso del proceso penal, a los constructores o contratistas, así también como algunas de las autoridades que tenían algún deber de supervisión o de otorgar permisología o cualquier tipo de responsabilidad que sea atribuible a una autoridad pública. Bueno, lo primero que hay que demostrar es que efectivamente la responsabilidad penal, que como tú bien sabes y el país sabe, no hay responsabilidad penal por el hecho del otro. Por lo tanto, si la persona moral ha sido la responsable, efectivamente habrá que necesariamente demandar a estas personas civilmente responsables de los hechos. Habría que analizar si finalmente hay una actuación, una omisión, que en este caso es la omisión o la inobservancia del deber, por parte de quienes dirigen esa empresa. Ese es un elemento bastante delicado, muy importante a la hora de analizar. Los constructores, evidentemente que en este caso no conozco que haya habido un contrato de remodelación o de reforzamiento de las estructuras del jet set, y por lo tanto si no hicieron ninguna actuación, en este caso para poder remodelar o hacer todas las cuestiones, no será responsable. Ahora, los cuestionamientos en relación con quienes construyeron inicialmente la obra, habría que ver el tiempo de la obra, el tiempo que en este caso se podía prever para que la obra fuera remodelada, reforzada o destruida. Efectivamente, entonces habría que analizar esos elementos para ver si los constructores originales serían responsables. Cosa que dudo, pero bueno, habría que analizar, porque en el tiempo se fueron dando remodelaciones. De hecho, ese negocio, esa estructura no fue ideada para un centro nocturno, que tiene otros niveles de exigencia y que la ley 687 marca en el caso del Ministerio de Obras Públicas la responsabilidad de poder supervisar adecuadamente en el tiempo si esa obra califica para poder funcionar como negocio. Igualmente el Ayuntamiento del Distrito Nacional como otras entidades. En el caso de las entidades públicas, habría que ver el nivel de responsabilidad que reposa en manos del Ministerio de Obras Públicas, que tiene el deber no solamente de autorización de permisología y de verificación ab inicio, antes de inicio de la obra y durante el curso de construcción hasta su terminación, de fiscalización, de supervisión, no solamente de regulación inicial, sino de fiscalización y supervisión, sino también de cualquier remodelación que se pudiera dar en el futuro. Es decir, están obligados a todas las obras de ingenierías a supervisarla, fiscalizarla, y lógicamente habrá que determinar quiénes son los responsables eventualmente de haber ocasionado con su omisión
todo este peligro que finalmente derivó en la destrucción de vidas humanas y en las lesiones de tantas personas. Habría que ver en el Ayuntamiento del Distrito Nacional si la Dirección de Ordenamiento eh, particular para este tipo de edificaciones cumplió con su deber. Si lo incumplió, evidentemente que también hay responsabilidad y no solamente de la corporación edilicia, sino también de las autoridades a cargo de las funciones que en este caso estaban obligadas a supervisar, vigilar, fiscalizar adecuadamente en tiempo las remodelaciones y todo lo que tiene que ver con el cuidado que en este caso habría que procurar para mantener la seguridad en el ámbito del YESET. Doctor, le damos las gracias por su intervención y su disposición siempre de aportar al pueblo dominicano con su sapiencia, sus conocimientos, su experiencia. Gracias por aceptar esta invitación a su programa Cátedra Jurídica. Gracias, Manuel. Yo siempre estoy a la disposición y a todos los amigos radio oyentes que en este caso siempre son fieles a ti. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias y a ustedes, amigos oyentes, invitarlos a continuar con la programación de la Z101 y el próximo sábado, no se olviden de sintonizar Cátedra Jurídica en la Z.